Muy buenas a todos, señoras y señores. Hoy tenemos un vídeo, bueno, para hablar un poco de, yo creo, la noticia más importante de la semana, que era un poco un secreto a voces. Se venía a tiempo ya rumoreando, ya no solo este año, sino la posibilidad de ver al turco, que además sería el primer turco en MotoGP en la historia, y el turco más veloz, Toprak. ¿Qué tal, José Tesouro? ¿Qué te ha parecido de primeras? ¿Qué te ha parecido esta noticia? Que ya digo, es un secreto a voces, pero ¿cuál es tu primera sensación de tener a Toprak en la parrilla a partir del año que viene? Antes de nada, muy buenas a todos, encantado de estar aquí. Y bien, las sensaciones es que yo creo que lo va a hacer bien. Ahora, otra cosa es lo que podemos considerar algunos bien, porque parece que hay mucha gente que entiende que Toprak solamente puede llegar aquí para ganar el Mundial. ¿Vale? Y eso yo creo que el 99% de la gente que llega a MotoGP o que nosotros vemos que llegue, creemos que ya de antemano no lo van a hacer. Y sin embargo tienen su derecho a estar. La mayoría de pilotos que han subido de Moto 2, yo creo que no le quitamos el derecho a ninguno de ellos a subir. Y si nos preguntan realmente si la mayoría de ellos pensamos que tendrían alguna posibilidad de ser campeones del mundo, pues el 95% diríamos que no, pero de todos modos suben, ¿verdad que sí? Vale, pues entonces yo creo que este hombre, aparte que tiene más carisma que la mayoría de los que han subido, sin ánimo de desmerecer a nadie de los de Moto 2, vale, pues yo creo que tiene su derecho y no hay que criticar, como estoy viendo por ahí en algunos sitios que se está haciendo, que no va a hacer nada, que, bueno, eso vamos a verlo cuando lleguen los Pirelli. Yo estoy convencidísimo de que lo va a hacer bastante mejor de la mayoría de los pilotos que hoy están ahí. Y entonces, ¿con esto qué queremos decir? Que la mayoría de los pilotos que están ahí tampoco deberían estar, porque si le negamos el derecho a él, ¿qué hacemos con, no sé, no voy a decir nombres, pero ya os podéis imaginar, gente que prácticamente no ha hecho un podium en años de MotoGP, o si lo ha hecho, ha sido un día de rebote, y que sabemos que no va a tener ninguna posibilidad de ganar el Mundial para el año que viene, por ejemplo. ¿Vale? Ya. Yo no sé, o sea, Morbidelli, por ejemplo, tiene una Ducati competitiva, por ejemplo, ¿eh? Que le vamos a Sí, sí, negar sí, sí. algo. O sea, igual que él, te diría media parrilla. Es más, salvando a dos o a tres, al resto todos los diría prácticamente a todos. Y yo creo que Toprak es mejor que ese resto. Por lo tanto, si ese resto tiene derecho a estar de MotoGP, pienso que él también. Es así de sencillo. Otra cosa es los resultados que nos vamos a esperar llevando una Yamaha para el año que viene. Sí, sí. Pues no, eso no. Primero habrá que darle tiempo, tiene que adaptarse primero a una moto más rígida, que ahí sí tiene ventaja la gente que viene en Moto 2. Ok, a Claro, ver, una porque es Moto que 2. eso precisamente es una de las cosas que quería preguntarte, que hasta qué punto le puede costar la adaptación de una Superbike a una MotoGP a Toprak y hasta qué punto tú crees que precisamente traerlo justo en el 26, que es el año antes del cambio de reglamento y cambio de neumáticos, realmente no es casualidad, sino que realmente está bien pensado precisamente por esto, para esta adaptación de Toprak. Correcto, eso es lo que yo creo, que está hecho a posta y llevan bastante tiempo elaborando esa idea. ¿Le va a costar? ¿Por qué? A ver, si podemos entender que es más complicado llevar una MotoGP, perdón, una Superbike, primero porque tiene unos 100 caballos más, prácticamente o sin prácticamente algunas, creo. Vale, las Moto 2 deben andar ahora, yo creo que no pasarán de 130 y pico, ¿vale? A la rueda, creo que ni eso. A cigüeñal posiblemente algo más, 130 y pico, pero bueno, una Superbike pasa de 220 caballos, ¿vale? Porque alguna de ellas es la potencia que tienen cuando la compras en la calle, con el escape cerrado y limitada Claro, a todo claro. para pasar la ITV, ¿vale? Y alguna de ellas ya rondan los 220. O sea, me parece que la CBR tiene 214 o así te hablo de memoria, y la Panicale también. O sea, las dos muy cerca de los 220, con escapes para andar por la calle. Y bueno, no tiene nada que ver con lo que llevan ahí. Por lo tanto, son 100 caballos más. Pero, los chasis, una es un chasis prácticamente una moto de calle, que eso es más fácil, ¿vale? Es más dulce, más llevable de conducir que una Moto 2, que es una moto muchísimo más rígida, es un chasis pensado solamente para la competición, no es un chasis derivado de serie, y eso, lo que venimos a decir lo que decíamos el otro día, cuando
decimos, es una moto complicada, pero es complicada, por eso es eficaz, ¿vale? Cuando hablábamos, por ejemplo, creo que yo en aquel momento estaba hablando de la Ducati 24, bueno, la 24 punto lo que queráis, me refiero a las dos del Lenovo, ¿vale? Sí. Que porque sea complicado, porque sea diferente o porque a algún piloto le resulte más complicada, no tiene que ser peor. No hay que relacionar peor con complicada, ¿vale? Simplemente tienes un requerimiento de un pilotaje superior. Hay que subir un nivel para llevar eso. Y la Moto 2, aunque de motor sea una moto muy accesible, porque cualquier moto de calle, digamos, normalilla, ya no entrando en altas cilindradas, es más potente que una Moto 2. Pero después hacerla girar y la forma de llevar esa moto requiere un pilotaje mucho más elaborado y mucho más pilotaje que una MotoGP. Por lo tanto, a nivel chasis es más complicado y a nivel motor es menos. La MotoGP es súper rígida, sobre todo la MotoGP de ahora. Entonces, eso es lo que tiene que adaptarse. Con los Michelin le va a costar, porque él va a llevar varias cosas al mismo tiempo. Los Michelin y los chasis súper rígidos. Yo creo que los primeros encuentros que va a tener con esa moto, aunque me consta que ya hizo unas pruebas hace algún tiempo, van a ser como si fuera conduciendo por hielo, porque no creo que tenga sensaciones, ¿vale? Claro. No transmite tanto ese tipo de ruedas con ese tipo de chasis hasta que empieces a forzar de verdad, ¿vale? Entonces, la adaptación será lenta, pero joder, es un tío con un talento desbordante, ¿vale? Por lo Lo que tanto, sí que hay mucha gente que menciona que como aspecto negativo a la hora de pensar o de defender la postura de que creen que no vaya a hacer mucho es el hecho de la edad de Toprak, que dicen, bueno, si no ha llegado antes, claro, llega ya con una edad que ya no es una edad típica de un rookie, o sea que lo normal es que si vales para estar en MotoGP, que hubieses estado antes. ¿Tú qué piensas sobre este argumento, sobre Toprak? Y también te quería preguntar, porque como lo acabas de mencionar tú, a nivel, si tú crees que es uno de esos talentos especiales. Respóndemelo en orden que tú quieras, pero si tú crees que Toprak es uno de esos pilotos que cuando esté en la parrilla de MotoGP va a ser uno de esos especiales. sí, sí es especial. No te digo hasta qué punto, porque hay muchos especiales y luego sí, hay diferentes categorías, digamos, de especiales. ¿Por qué? Porque hay pilotos que son especiales solamente por el pilotaje y luego hay gente que es especial como Mar, ¿vale? Que en el pilotaje no es que sea de los mejores que he visto en mi vida, ¿vale? Porque a lo mejor hay pilotos que yo considero que podían estar con él. Pero cuando sumas el pilotaje, la gestión, la determinación, el me caigo y me subo en la moto y a los 10 minutos paso por esa curva más rápido que antes. O sea, hay un montón de cosas que no todo el mundo las tiene al mismo tiempo. Eso, por ejemplo, Mar lo tiene. No sé hasta qué punto eso lo tendrá el turco, sobre todo, a ver, él ya tiene la vida media solucionada. No sé qué enfoque le va a dar a esto. No sé con qué hambre va a llegar aquí, si se cae, se hace daño y va a empezar a decir, uy, 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 o es capaz de pasar por encima de Bueno, eso es y exponerse seguir. mucho también por parte de Sí, Toprak. Lo más lo fácil, es, lo más sí. cómodo para él es quedarse en Superbike, donde ya es una superestrella. Sabe que si tiene la moto va a estar luchando, pero decide irse a MotoGP sabiendo también lo dependiente que es este campeonato de que tengas la moto adecuada para poder estar luchando por cosas. Sí, a ver, él realmente sí se expone. Yo creo que él confía mucho en lo que pase a partir del 27, perdón, con con el nuevo reglamento y con los Pirelli, ¿vale? Y yo realmente también. O sea, yo creo que vamos a encontrar sorpresas en el 27. Y no me refiero solo con él, ¿eh? O sea, sino en MotoGP. Gente que creo que puede dar un giro. Es como revolver todo para que lo de abajo esté arriba y lo del medio esté en otro lado. O sea, Ya. vamos a encontrar alguna sorpresilla por ahí. Igual que cuando fue lo de 800, aquel que con Stoner, bueno, con Stoner alguna sorpresa más hubo también por ahí. La de Stoner fue la más bestia, ¿vale? O Porque sea, ¿crees pasó que hay por algún aquella piloto Ducati. que en ese cambio de reglamento del 27, entre los que puede estar Toprak cuando llegue, algunos que quizás están brillando más ahora les cueste un poco más y algunos que están un poco más perdidos ahora brillen un poco más? También teniendo en cuenta que en principio los cambios intentan en cierta forma, habrá que ver hasta qué punto, que el piloto tenga un poco más de incidencia en el resultado final.
Sí, yo creo que sí. Ahora mismo, mira, de los que hay ahora mismo tampoco te diría, porque tampoco nunca me puse a pensar en ello, en el piloto concretamente. O sea, en buscar elementos para decirte, pues mira, este va a estar arriba por esto y por esto. No me lo puse a hacer nunca, pero como sé que ese tipo de cosas siempre, como cuando cambias de categoría a un tío y dices, joder, si allí no lo hacía tan bien y ahora aquí, o al revés, ¿eh? O sea, uno que es una super promesa y sube o baja o cambia y parece que se difumina. O sea que yo creo que habrá sorpresas. Por ejemplo, mira, a Peco, yo creo que con los Pirelli, bueno, lo que pasa es que también es cierto que Peco tiene una forma, es un piloto completo de cojones, ¿vale? Al margen de lo que está pasando ahora, que eso me Sí, imagino que ya sí. le pasará, es un tío muy completo. Por lo tanto, no es un tío muy demasiado encorsetado. O sea, es capaz de frenar muy bien, tiene paso por curva, o sea, pero así y todo, no es el típico, no es Mar. O sea, el que mejor se va a adaptar a los Pirelli es Mar, ¿vale? Si estuviéramos al revés, ¿ok? Si ahora estuviéramos con los Pirelli, con lo que yo me imagino que serán los Pirelli, ¿vale? Que no tendrán mucho que ver con lo que tenemos ahora en Superbike, pero tienen su ADN, ¿vale? Los neumáticos todos tienen su ADN. Mira, yo con Pirelli anduve mucho los Pirelli de hace 15 años y los de ahora tienen muy poco que ver. Pero en el fondo es lo mismo, tío. O sea, en sensaciones, en lo que A buscas, comienzo de año ha sido un Sí, desastre en Superbike, los Pirelli. ya, pero a ver, pero es que eso muchas veces no se le puede achacar solo a los neumáticos, ¿vale? Ahí tiene que haber una cosa o sea, la comunicación para el desarrollo de unos neumáticos para Superbikes o para MotoGP. ¿Vale? Yo siempre dije, por este motivo que te voy a decir ahora, que la igualdad es lo que más desigualdad hace, ¿vale? Y te digo por qué. Mira, si yo ahora mismo me da igual Pirelli o Michelin, ¿ok? Una marca, vamos a poner Michelin, por ejemplo, ¿vale? Y yo soy el capo de Michelin en Francia, ¿ok? El encargado de toda la parafernalia del MotoGP. No hablo de la gente que está en pista. La gente que está en pista simplemente me manda información a mí. Entonces, esa gente, cada boss va a tener un técnico de Michelin que le va a dar la información a, joder, ¿cómo se llama el de Michelin? Que lo tengo en la punta de la lengua. El El de Michelin de Taramasu. MotoGP. Taramaxo, ¿vale? Ok. Todos esos le mandan la información a Taramaxo. Y Taramaxo me la manda a mí. Entonces, cuando me la mande a mí, me va a mandar la información de todos. Peco no le gusta este tipo de neumático con agarre aquí, le gusta más. Vale. Yo lo voy a ver todo. Y a mí, como no me interesa nada de eso, cojo y lo tiro todo, menos lo de uno. Y a partir de ese día, todos los neumáticos se van a evolucionar con las directrices que va a marcar ese uno. Da igual quién sea ese uno. ¿Vale? Eso no lo va a Ujú. saber ni Taramaso, eso no lo sabe nadie. No lo sabe, solo lo sé yo. ¿Vale? Ese piloto va a salir beneficiado y los demás están en la mierda. Pero sin embargo, los neumáticos son todos iguales, para todos. Ya, pero eso es una gran putada. ¿Vale? O sea, que eso, cuidado con la igualdad muchas veces. Y eso puedo Al piloto aplicarlo y a también a la cualquiera. moto, ¿no? O sea, quiero A la decir, moto, exacto. Sí, también a la sí, moto que sí, claro. interprete mejor también esos neumáticos. Claro, pero es que ese piloto ya tiene esa moto, por lo tanto, va Ya. a pedirlos para él y para su moto. ¿Ok? O sea, esto no tiene nada que ver con los donuts calientes, aquellos famosos de Sí, sí. Valentino. Eso es otra historia. Eso es otra historia, ¿vale? Es otra historia. Las dos cosas, aparte, bueno, en teoría las dos cosas son legales. O sea, puede ser, bueno, no ser muy ético, pero legal es. O sea, yo trabajo para quien me da la gana. O sea, sí. O sea, Michelin, quiero decir, cuando eran los neumáticos calientes con Valentino, Valentino era un piloto Michelin. ¿Por qué Michelin no iba a hacer eso para Valentino? ¿Dónde dice que eso no se puede hacer? Ya. Hombre, se puede quejar Hayden, que se quejaba diciendo que él también era un piloto Michelin y Michelin no le hacía neumáticos a la medida de viernes o domingo. Lo que Vale, pasa eso es que no sí. vendes lo mismo, Hayden, que Claro, Valentino, lo siento. ese es el ejemplo que yo ponía siempre. Cuando tú vas por la autopista y ves Michelin campeón del mundo con Valentino Rossi en una Mira, pancarta de aquí la tengo los hostia cascos de los aquí, dos además juntos. Hayden y ah, Valentino. Ahí los tengo juntitos. claro, pues eso es, no venden lo mismo. Por lo tanto, es más interesante que ponga eso, aunque todos lleven Michelin, que eso la mayoría de la gente de la calle no lo sabe, solamente los cuatro locos como nosotros. Vende mucho más eso. Valentino Rossi, campeón del mundo de MotoGP con Michelin, o con lo que sea, da igual, con lo que toque. Vende, eso vende, tío. Y quien dice Valentino, pues dice Marc o dice el que toque en su momento. Ya. Bueno, volviendo a Toprak. Si yo te preguntase como piloto, o sea,
qué define a Toprak como piloto y con qué piloto quizás actual? No sé si actual tú verías alguno o histórico lo compararías en estilo. ¿Qué me podrías decir de Toprak? Para que la gente pueda hacerse una idea quizás en una comparación MotoGP o para que la gente sepa un poco qué análisis haces tú un poco del estilo de conducción de Toprak. Razgatlioglu, que me atrevo a decirlo una vez solo. A ver, se parece bastante a Valentino, pero porque en precisión, ¿ok? O sea, pero frena mucho mejor que Valentino todavía, ¿vale? O sea, yo a este tío les he visto hacer cosas que son de otro planeta y entrar, no frenar y irte largo y luego el otro recuperarte la posición, porque eso no es adelantar. O sea, eso para mí es erróneo. O sea, una ejecución Ya. tiene que ser perfecta. Adelantas y parece que te vas fuera y al final metes la moto. Y hacer eso con la precisión que él lo hace, porque aparte ves que hay veces que ni siquiera se va largo nada, ¿eh? O sea, normalmente cuando haces eso siempre dejas un poco, aunque no te vayas largo, igual te vas, no sé, 40 centímetros. Yo se lo he visto hacer y entrar por el mismo sitio que la vuelta anterior, ¿vale? Forzando mucho y entrando por otro sitio porque le está disputando a alguien que lo tiene al lado y el sitio bueno lo tiene el que está al lado, ¿ok? O sea que el tío realmente es muy bueno. Es una mezcla, sería una mezcla del Valentino bueno, del mejor Valentino, que no fue el Valentino de sus comienzos, ni de coña. Aunque fuera el más carismático, para mí Sí. como pilotaje no era el mejor Valentino. El mejor Valentino vino después del debut de Lorenzo. Y sí, se parece bastante en la forma de frenar, en la forma de... Valentino tenía eso, una precisión de la hostia. Luego no era un piloto súper explosivo, ¿ok? Porque, por ejemplo, ves, Valentino tampoco tiene tantas poles como pudiéramos, joder, con sus números de campeonatos del mundo, de victorias y de tal, en poles, no recuerdo cuántas tiene ahora mismo, pero sé que no No, pero tiene Valentino una no muchas, ¿eh? barbaridad. O sea, tiene Sí, por muchas, eso. por una carrera Sí, muy claro, larga pero y Valentino, claro, pero en comparación con otros pilotos de con su Marc, altura, con no Marc, por tienen tanto. ejemplo. Claro, No, con con Marc, Mark, por ejemplo. Mark que creo que está a Sí, una de 100. O sea que. sí, exactamente. Claro, y piensa que Mar, 5 años de Mar, los tenemos que descontar, ¿vale? De Valentino también podríamos descontar años, los dos de Ducati, ¿vale? Los de Porque Ducati sí. evidentemente ahí sí, podríamos descontarlo. Pero el resto de Valentino siempre tuvo una moto para poder hacer poles. ¿Ok? Sí, 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 Siempre. sí. Sí, eso es incuestionable. Sacando esos dos de Ducati. Y Mar Pero claro, no. ¿tú crees que el estilo suyo se puede ver comprometido al salto de MotoGP, el estilo de Toprak? Porque al final también yo creo que es un estilo también muy atado también a la competición en la que está y a las motos que Claro, está pero llevando. El llegar a MotoGP, que es mira, él, distinto. él, él se adaptó bastante al chasis de la BMW de rara del año pasado, ¿vale? Eso es un prototipo. Por lo tanto, yo creo que el chasis que llevaba BMW el año pasado, sin saberlo, porque eso no lo puedes ver en una foto, ves cómo es la forma que es, pero no ves qué tiene ese chasis Ujú. por dentro, ¿vale? Por lo visto era súper rígido y tal y como iba aquella moto y como va esta de este año ya se ve. A esta se descompone por todos lados, el hombre no puede forzarla porque eso se descompone. Y aquella prototipo, o sea, aquella super concesión, pues yo creo que era un chasis prácticamente de competición que sería un experimento para los comienzos de hacer algo BMW en MotoGP. Dorna se lo permitió, cosa que me parece, bueno, bien, porque permiten tantas cosas a todo el mundo en un momento determinado, Que Superbike es un superconcesiones. cachondeo con muchas cosas, ¿eh? Sí, 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 Muy sí, bien. sí, sí, bueno, y MotoGP. Y ¿Qué ocurre? Que MotoGP, MotoGP, MotoGP. mira, MotoGP, como se hizo todo tan lento, pero yo te lo cuento ahora desde los tiempos, cómo fueron llevando todo, prohibiendo X cosas, permitiendo otras, prohibiendo unas y permitiendo otras. Y dices, hostia, lo cuentas todo seguido y dices, hostia. ¿Sabes? O sea, y dices, ¿a dónde coño quieren ir? ¿En qué dirección quieren coger? ¿Vale? O sea, y lo de Superbike igual, lo de Superbike andar con el límite de vueltas para arriba, para abajo, no jodas, eso es absurdo, tío. Si tienes la mejor moto, tienes la mejor moto. O sea, no puedes decir a mitad de año cambiar las reglas. No, vamos a bajarle 500 vueltas a una Ducati o vamos. Eso me parece absurdo. O Ya, sea, ya, ya. eso... Tú imagínate cuando Valentino ganaba mundial tras mundial tras mundial, que le dijeron, oye, este tío aburre, vamos a quitarle 1000 vueltas. Nos parecería que era una estupidez, ¿no? Pues es lo que están haciendo. Sí, O lo pues es del lo que nos peso de parece, ¿no? Con, Bautista. Sí, con lo esto. del O sea peso, que, lo del peso de Bautista es una estupidez. O sí, sea, Bautista el no. dichoso balance of performance, que le llaman, Sí, que de pero. balance of performance, porque al final todas esas cosas mmm, perjudican más al piloto que a la moto, al final.
A ver, tú imagínate que yo ahora mismo con mi 1,70 m y pico me pongo a jugar al baloncesto, ¿vale? Y como soy una figura y se me da bien, pues llego a decir, pero vamos a ver, esto me está perjudicando porque las canastas están muy altas. Esto está beneficiando a los tíos de 2 metros. Pues alguien me diría, chaval, pues no juegues al baloncesto. Pues tienes un físico que no se ha adaptado para eso. Pues si un tío de 100 kilos y 1,90 m le va mal las motos, lo que no puedes pretender Ya. que lo hagan todo para... No, es una estupidez. Es exagerado la comparación que te dice el Sí, baloncesto, sí, sí, pero vaya, pero que es que es así. Y aparte de que estoy convencido de que no tiene ninguna ventaja. En los sitios donde tiene ventaja, está compensada por donde no la tiene, ¿vale? Entonces no es mentira que tenga una ventaja porque pese, no sé, 60 y pico kilos, tío. Que no, que no. O sea, otra pues cosa es en Moto 3. En Moto 3 sí. le destrozaron Sí, hombre, claro, la joder. moto a Álvaro totalmente. Tú metes 7 Em, kilos, 7 kilos en una moto, tío. O sea, 7 kilos, pensar que, joder, un tambor de estos de la lavadora, joder, que pesa lo que pesa 5 kilos. Pues más que eso, tú lo metes en una moto, da igual donde lo metas, aunque sea tungsteno en un sitio determinado. Pero eso hay que pararlo. Y eso a 300, o sea, hay que pararlo. Son 7 kilos a 300, ¿eh? No es una pelota de tenis. Una pelota de tenis que claro. no pesa nada, a 300 te da en la cara y ya para pararlo, cuidado. O sea que eso, o sea que no, lo han reventado. Lo han reventado por completo con esa estupidez. Pero el problema no es solamente a él. ¿A cuánta gente con ese reglamento lo van a Sí, sí. cambiar? Porque llegará gente con talento, llegarán pedrosas o gente con 1,60 m y pico y 60 kilos, con un talento de la hostia, y se darán cuenta que están jodidos por esa estupidez. Y entonces cuando Superbike, pase, por cierto, se queda ahora que tú has dicho esto de posibles llegadas en el futuro, ¿no? De talentos y eso, pero se queda ahora bastante huérfana, ¿eh? Se le va han hecho daño, Toprak, sí. no renueva a Sí, Bautista, que posiblemente se vaya. sí. Te vas a quedar solo con Nicolo Bulega, así como figura. Bueno, tienes a Jonathan Rey y demás, pero que están muy Sí, atrás. pero Y eso sí, posiblemente vas a están tener un acabados. mundial viendo cómo está Nicolo, que va a estar Nicolo solo luchando por el siguiente año por el mundial. Eh, Se queda un poco. Y Bueno, es que también es lo que mueve Toprak. Es que yo creo que va a llegar a MotoGP y después de Marc Márquez vas a seguir el siguiente piloto de la parrilla que a nivel sí, mediático yo también más va a creo eso. mover. Más Sí, va a mover. estoy de acuerdo. Y Sí, encima de la zona de la que es, que claro, es que Turquía es que eso también, bueno, es importante. Es lo que intenta hacer Dorna muchas veces, subiendo a algunos pilotos o manteniendo algunos pasaportes. Pero aquí por lo menos bien, con un piloto que en principio, que yo creo que cuanto menos, aunque sea por curiosidad, aunque pueda ser de la opinión de que Toprak quizás no esté al nivel, pero todo el mundo tiene curiosidad por ver qué es lo que puede hacer. Y como aficionado, yo creo que todos queremos realmente que le vaya bien, porque sería lo sí, ideal, hombre. que lleguen pilotos de nivel. Pero, ¿qué podríamos considerar un buen primer año de Toprak, teniendo en cuenta que yo creo que solo lo podremos comparar con sus compañeros de equipo? O sea, con los que lleven la misma moto que él, que van a ser los otros tres pilotos que lleven una Yamaha. A ver, si el primer año queda delante de alguno de sus compañeros, para mí es suficiente. Simplemente por lo que va a costar a cualquiera hacer ese movimiento, sobre todo ahora, ¿vale? Lo tenía más fácil, pues, gente como Ben Speed, allí por el 2011, creo que llegó, 10 o 11, bueno, es igual, porque era más accesible, ¿vale? Entonces creo que aún estaban las 800, las motos eran motos normales, no tenían aero, no había holshot, no había device, entonces era más accesible todo aquello. Entonces, yo creo que si está por delante de alguno de sus compañeros, ya es suficiente para el año que viene, porque en las primeras carreras no lo va a estar. ¿Vale? La Yamaha tampoco le va, del modo que es la Yamaha, tampoco le va a beneficiar mucho a él, ¿vale? No es una moto para frenar, pararla y salir, porque no, eso no lo es. Es más para tener un paso. Él también tiene buen paso, Ya. ¿eh? O sea, no es solamente un tío de stop, o sea, no. Tiene buen paso. Pero sobre todo, las frenadas y la precisión frenando es su arma. Yo creo que tenemos que pensar más en el 27, no estar encima de que no sea un objetivo para nadie lo del año que viene, porque creo que no lo va a ser ni para él mismo, más que para ir sabiendo lo que ha hecho una MotoGP. Aunque luego, para el 27, todo lo que haya aprendido para el año que viene, me parece que ni neumáticos, ni device, ni hostias, Ya, y otra ya. cilindrada. O sea, Pero bueno, quizás el una, ritmo, por lo menos
el ritmo de competición de MotoGP, saber moverse Sí, dentro de ese mundillo, todo eso al final es efectivamente, importante eso a nivel de es, adaptación. eso es, Los exacto. pilotos con los que se va a medir, Sí, quiénes te sacan más o menos los codos dentro de esa parrilla. sí, Todo eso yo sí, creo que sí, sí. también es esa parte de adaptación importante. Yo creo que todos más o menos pensamos que ese uno más uno de Toprak posiblemente sea un uno más uno, teniendo en cuenta que en el 27, al lado de Fabio Quartararo, se queda un hueco libre y que si Toprak hace lo que a ojos de lo que piense Yamaha está bien en el 26, o de lo que ellos consideren que es un buen desarrollo de Toprak, pueda subir al oficial junto con Fabio Quartararo. Sería una alineación increíble tener a Fabio y a Toprak ahí. Y claro, ahí es donde entra la otra pregunta morbosa. Si tú crees que Toprak, imaginemos que tiene una buena adaptación, el 27 igualmente es un cambio para todos los pilotos. Eh, ¿Tú crees que un Toprak le puede batir a Fabio Quartararo con las mismas armas? Uf, es que puede ser, ¿eh? O sea, lo veo Sí. complicado, pero no imposible. Todo depende de cómo sean esos Pirelli y de cómo sean las motos. Y las motos, por un lado, te digo que es posible. Y por el otro, como me espero que sean las motos, esas motos van a ser motos de más paso por curva, ¿vale? Porque sí, igual que eran los 800, ¿ok? Si quieres, o sea, si has perdido, digamos, no sé, no, recuerdo que echara cuentas el año pasado, ya lo había dicho en un programa, pero lo que me esperaba que se perdieran de potencia y sobre todo de bajos, eh, pues tienes que recuperarlo en paso por curva. Entonces serán motos que prácticamente el primer año igual no, y sobre todo, si no lo hacen, tampoco sabremos si son las motos o si son los Michelin, ¿ok? Si no, en el 27 llegamos a la primera carrera y están a un segundo y medio de los tiempos del año anterior, vale, ¿qué juzgamos? ¿Los Michelin o la moto o ambas cosas? ¿Vale? Entonces, yo creo que por eso mismo hicieron, o sea, coincidir la llegada de Pirelli con el cambio de reglamento, ¿vale? Para, si no está demasiado a la altura, que como le pasó un poco cagada, a Michelin, que tardó en algunos circuitos mucho tiempo en batir los tiempos anteriores de Bridgestone y haciendo neumáticos incluso peligrosos, que alguno explotó, y de otro modo, pues, y es normal, por otro lado, que eso ocurra, ¿vale? No es lo mismo que una empresa de neumáticos que lleva años ahí evolucionando cosas que alguien que viene de la calle o de una competición muy diferente y estar a la altura en la primera carrera. Pues eso no sería normal, ¿vale? No lo sería. Entonces yo creo que podría batirlo, pero creo que ese tipo de motos le va a beneficiar más a gente como Quartararo por el paso por curva. Ahora, después, si a Quartararo le quitas el apoyo lateral, ¿vale? Para hacer ese paso, porque los neumáticos no te lo permiten, ¿vale? Entonces ahí puede darle, ¿eh? ¿Vale? Sería bonito un duelo entre los dos, entre Pues sí, Toprak y Fabio Quartararo. Yo soy de los sí. yo reconozco que yo soy de los que tiene dudas, pero bueno, no, tampoco me Sí, decanto, yo pero no es que yo creo que dudas tenemos apostaría. todos, que es lo normal, que tengamos dudas. Lo que me gustaría, así por terminar el vídeo, lo que me gustaría es un Toprak competitivo. Es que yo creo que eso es lo que nos gustaría a todos los aficionados, para tener a otro piloto y a otro nombre también grande dentro del motociclismo actual y luchando por cosas importantes. Todos los pilotos que han competido con él en otras categorías y algunos que están en MotoGP o han pasado por MotoGP en los últimos años, que han competido con Toprak cuando eran más jóvenes, todos dicen que Toprak tiene un talento increíble, rapidísimo, que es un piloto que tiene nivel para estar en MotoGP. Sus compañeros de Superbike también lo dicen. Y Toprak en parte claro, todo el mundo en Superbike va a estar animando a Toprak, porque al final, siendo la superestrella y el gran talento de la categoría, es el abanderado absolutamente del nivel del Mundial de Superbike en comparación con el de MotoGP. Sí. Vamos a ver, el tema de la comparación esta que hace mucha gente, de comparar los niveles y del modo que lo miden, sobre todo. O sea, tú no puedes medir las cosas como, mira, a la gente de Superbike no viene a hacer nada a MotoGP porque, mira, cuando un tío de MotoGP se va a Superbike, gana. O sea, primero, eso no es cierto, ¿vale? Bautista pasó de MotoGP
a Superbike y estuvo 3 años sin ganar nada. 3 años, ¿vale? Siempre con motos oficiales. Ducati, primero, no ganó el Mundial, ¿vale? Y luego 2 años con Honda, HRC, y no ganó el Mundial, ¿vale? Vale, podemos decir, joder, es que la Honda no era la mejor moto. ¿La BMW que llevaba Topac el año pasado era la mejor moto? No. ¿La que lleva este año es la mejor moto? No. Y este año no creo que lo gane, pero el año pasado lo ganó. Vale, lleva un chasis especial, pero así y todo, te garantizo que no era la mejor moto. Seguro, ¿eh? Entonces, no podemos medirlo así. Luego, lo mismo. Hay gente, hay más pilotos de MotoGP. Está Petrucci ganó carreras en MotoGP. Petrucci, con una moto muy superior a la de Toprak, no le está ganando a Toprak ni una carrera. ¿Vale? O sea, no sé, o sea, no es solamente razonarlo de un modo, no. Si lo razonamos de un modo, también lo razonamos del otro. ¿Okay? Claro, no solo Hay vale mucha coger una gente parte que. de. Claro, porque sí, Claro. exactamente. Y lo que te decía antes, o sea, tampoco se pretende que coger una estrella de MotoGP para que gane a Márquez, perdón, de Superbike para que gane a Márquez en MotoGP, posiblemente esto no ocurra. Pero si nos ceñimos solo a coger gente para que luche por el Mundial en MotoGP, joder, entonces no subimos a gente de Moto2, porque es lo que te decía al principio Ya. del programa. La mayoría de la gente que sube de Moto2 sabemos que no va a ser campeón del mundo en MotoGP. La mayoría, pero mayoría la hostia. Lo tenemos clarísimo, cualquiera que nos Sí, ve. sí. Pero sin embargo, se promocionan y suben, ¿no? Bueno, pues ya está. Ya. Pues dicho queda, José. Pues muchas gracias por este rato y por tu visión sobre el fichaje de Toprak y qué podemos esperarnos. Y nada, imagino que nos veremos para si tú puedes, para el jueves de Mugello, para la previa de Sí, Mugello, que es el hombre, jueves que viene. El jueves que viene. Pues muchísimas gracias, José. pues siempre sí. De nada, tío.